Bienvenidos al presente video tutorial en donde comenzaremos a introducirnos al análisis descriptivo de la información. Para ello vamos a utilizar la opción del menú análisis de datos clásico, a la cual podemos introducir o podemos acceder de dos formas. Uno, haciendo clic en el botón Classic de la portada del programa de PINFO, o a través de herramientas, análisis de información, opción análisis clásico. Bueno, esto nos abrirá una nueva ventana en la cual lo único que tenemos ahorita visible es la serie de comandos que nos van a apoyar en la parte de manejo de la información, manejo del dato, de nuestras tablas que contienen información. Una serie de comandos que nos servirán también para realizar algunas funciones con las variables, como definir nuevas variables, definir grupos de variables, asignar valores a variables, recodificarlas, también relacionados a cómo realizar selección de algunas variables, aplicación de comandos estadísticos, que profundizaremos posteriormente en ellos. Y estos se refieren a estadísticas simples, y hay también algunos comandos para realizar acciones de estadísticas avanzadas. Pues bien, veamos cómo abrir una base de datos para comenzar el análisis de la información. Para ello vamos a dirigirnos a los comandos de datos y damos clic en Read, que es lectura o leer. Esto nos abre una nueva ventana donde nos pide identificar el archivo a abrir. En este caso, pues si hemos abierto alguno recientemente, pues estará disponible y visualizable en esta sección, y si no, pues tendremos que abrirlo. En este caso, para los ejercicios, para el primer ejercicio, lo que tendríamos que hacer es identificar el archivo que queremos ejecutar. Podemos, en este caso, yo he puesto toda la base de datos sobre brote de Witzilia en una carpeta, y el archivo de brote Witzilia con extensión .prj, donde está toda la información almacenada. Lo abriremos, nos pide identificar el formulario o la fuente a explorar, daremos encuesta de caso, que en este caso es la única archivo de base de datos que hemos generado, y lo abrimos. Veremos que a continuación nos da una serie de información acerca de este archivo. Nuestra base de datos dice contiene una cantidad de 88 registros. O sea que aquí ya esto es lo que tendrían que tener ustedes una vez que han hecho la captura de los 10 registros correspondiente a la tarea previa. Pues bien, pero aquí solamente tenemos, digamos, la salida de, digamos, el resultado de la aplicación de cada uno de estos comandos. Esto es lo que podremos visualizar en esta ventana, en esta pantalla de visualización, los resultados de la aplicación de cada uno de los comandos. Y en la parte de abajo ustedes verán también que se genera otro producto. En este caso es la sintaxis de las funciones que hemos, o de los de cada una de las funciones que hemos pedido, de cada uno de los comandos que hemos aplicado para el análisis de la información. Veamos, por ejemplo, si quisiéramos visualizar nuestra base de datos, ¿qué comando podríamos utilizar? Utilizaríamos listar de los comandos estadísticos, y esto nos abrirá una nueva ventana, en este caso la ventana de listar. Veamos que si damos en el desplegable, nos saldrán todas y cada una de las variables que hemos capturado en nuestra base de datos, en formato de máscara de captura, y tendremos dos formas de visualizarlo: como un archivo de HTML dispuesto a imprimir, o a través de cuadrículas. Dentro de las opciones desplegables está también asterisco. Esto quiere decir lístame todas las variables. Veamos qué pasa. Pues bien, nos lista todas las variables y los valores
de los registros capturados para cada una de las variables. En esta hay una serie de variables que genera automáticamente el programa relacionado a un código asignado por pinfo para cada uno de los registros. El sitio donde está registrado o en el que podemos acceder a cada uno de a esta información de la base de datos, el primer momento donde se salvó la información, el último momento de modificación, y posteriormente vendrán ya nuestras variables: número de caso con el número autoadministrado por epinfo, la variable edad con la información registrada, número de manzana con los datos capturados, la fecha de inicio de ictericia, y así como cada una de las variables checkbox marcadas de que si presenta o no sintomatología. Por último tenemos la variable datos completos que generamos al final y la variable sexo. Vea que sexo está identificada acá de forma de texto, ¿no? Está incorporado, digamos, en esta tabla. Pues bien, otras funciones que podemos hacer, otros comandos sencillos que podemos utilizar es, por ejemplo, ordenar. Ordenar nos permite, como dice la función, pues ordenar la base de datos tomando en cuenta, digamos, algún parámetro que nosotros introduzcamos. Veamos, por ejemplo, ordenar por edad. Damos doble clic sobre la variable y nos sale la variable edad en la ventana de visualización y nos dice, aquí le estamos dando la orden de ordenar por edad y en orden ascendente. Podríamos dar también en orden descendente y damos luego OK. Siempre que generemos o que solicitemos acá un nuevo comando, habrá que visualizar si realmente se ejecutó o no. En este caso nos interesaría observar nuevamente el listado de nuestras variables y visualizar si efectivamente se ha ordenado por orden de edad. Si vemos que está ya ordenado las variables por edad, encontrándose en la parte superior el registro correspondiente a la persona que tiene 85 años, que es la más longeva dentro de nuestra base de datos. Y vemos cómo al descender se encuentran los registros con menores edades. Veamos que siempre se va generando la sintaxis de la función o del comando que estamos ejecutando. También podemos cancelar el ordenamiento que hemos asignado. Para eso, si anteriormente dimos la función sort, podemos dar también cancelar ordenamiento o cancel sort. Damos OK. Vamos otra vez a nuestra base de datos y veremos que hemos vuelto nuevamente al ordenamiento obtenido inicialmente o el inicial. Ya no hay un ordenamiento de la base de datos por edades. Veamos qué otra función podemos utilizar de acá en esta parte introductoria. Podemos utilizar también la variable seleccionar. Ahora, seleccionar nos permite recuperar de nuestra base de datos la información únicamente concerniente a una especificación o a un atributo que nos interese. Por ejemplo, quisiéramos generar estadísticas única y exclusivamente sobre las mujeres de nuestra base de datos y caracterizar a las mujeres, podríamos generar una selección de los registros que contengan el atributo de ser únicamente mujer o pertenecer al registro de mujeres. Recomiendo siempre que utilicemos este tipo de comando condicional partir, digamos, de una visualización de qué es lo que tenemos realmente. Si en este caso nos interesa saber cómo está constituida nuestra base de datos según el sexo, y para ello utilizamos el comando frecuencias. Ya veremos a continuación cuándo utilizaremos frecuencias. Y esto nos genera, digamos, una tabla
con información extraída sobre la variable sexo de nuestra base de datos, en la cual identificamos de que existen un total de 47 registros de hombres y 41 de mujeres. Pues bien, queremos seleccionar solamente a las mujeres. Entonces damos en la opción, en el comando select, seleccionamos la variable que queremos, el atributo que queremos por el cual queremos seleccionar nuestra base de datos, y en este caso le damos sale una vez que hemos escogido la variable sexo, se identificará en la ventana de criterios de selección y tendremos que utilizar estos tabuladores para introducir los criterios de selección. En este caso nos interesa sexo igual y pondremos entre comillas, porque es una variable de texto, mujer. Cerramos las comillas, damos OK y ahora tendremos, si vamos a listar, veremos que nuestra base de datos se ha reducido únicamente a información que cumple el criterio sexo igual a mujer. Ya hemos eliminado o no se encuentra o no se incorporarán en los subsiguientes análisis o comandos de solicitud de análisis de información aquellos registros que no cumplan esta condición. Veamos qué pasa nuevamente, que hay que siempre comprobar. Entonces, en este caso volvemos a dar a solicitar que nos dé una frecuencia de sexo y veremos, nuestra base de datos se ha reducido solamente al total de 41 registros que tienen la información relacionada al sexo igual a mujer. Y vemos que esos se correspondían al total de registros mujeres, que es el análisis de frecuencia inicial decía que estaban incluidos en nuestra variable de datos. Entonces, siempre que generemos algún tipo o utilicemos algún comando, partamos de una referencia. Si en este caso queríamos seleccionar solamente los sexos mujer, generemos un análisis de frecuencia de esta variable sexo y cuando generemos la selección, pues verifiquemos que realmente se hayan seleccionado la totalidad de registros que inicialmente habíamos requerido. Bueno, aquí lo que me interesa únicamente que vieran las funciones de listar, de selección y de ordenamiento dentro de una base de datos. En la próxima sesión veremos algo más de información relacionada a la estadística básica, a estos comandos de estadística básica que vienen disponibles en el paquete de análisis de información EPIinfo. Hasta la próxima.